Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado. Hoy impartiré la clase de Sociología con el tema Principales etapas históricas en el origen y desarrollo de la teoría sociológica. Saberes previos. ¿Cuáles son las principales etapas históricas? Cuando hablamos de principales etapas históricas, las etapas históricas comprenden periodos que se encuentran separados por circunstancias distintivas, cambios sociales o por eventos trascendentes. Cuando hablamos de lo que son las principales etapas históricas, estamos hablando de lo que es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad del Renacimiento, la edad contemporánea. Algunos ejemplos de las etapas históricas comprende desde el surgimiento de la escritura hasta nuestros días. Tanto que la historia se divide en la edad antigua, comienza con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Las primeras civilizaciones se originan en las siguientes zonas del planeta y son principalmente las agrícolas. Cuando hablamos de lo que es la edad de Mesopotamia, esto es que se basa en las importantes ciudades y de igual forma también en lo que es la economía, que se basó en la agricultura de trigo, cebada, lenteja, ganadería, pesca y comercio. El templo constituye el centro de operaciones comerciales tanto de exportaciones como de importaciones, además de la compra de venta de viviendas y de la tierra, préstamos, herencias, etc. Incluye también lo que son la sociedad. La sociedad se divide según la jerarquía dentro de las ciudades del estado, que son la familia real y el alto clero, funcionarios de gobierno, administradores, terratenientes, etc. Y por último, artesanos, campesinos, pescadores, pastores y esclavos, ¿verdad? Dentro de la política está tesocrática hereditaria, ya que el rey se encontraba unida la magistratura civil y la religiosa. Cuando hablamos de aportaciones culturales, se encuentra en lo que es la astronomía, las constelaciones y los cálculos de eclipses lunares, en matemáticas, conocimiento de 4 reglas. Estos son todos los aportes que se dio en esa edad. Cuando hablamos también de lo que es la edad moderna, inicia con la época denominada absolutismo, sistema político en el que se confiere todo el poder a un solo individuo o a un grupo. Hoy el término se asocia casi en exclusiva con el gobierno de un dictador. El absolutismo se diferencia en el poder ilimitado que reivindica el autócrata. En contraste, las limitaciones constitucionales impuestas por los jefes de Estado de los países democráticos. El desarrollo del absolutismo moderno comenzó con el nacimiento de los estados nacionales europeos hacia el final del siglo XV y se prolongó durante más de 200 años. El mejor ejemplo se encuentra quizás en el reinado de Luis XVI en Francia. En 1643 a 1715, su declaración "El Estado soy yo" resumen con presión el concepto de derecho divino de los reyes, una serie de revoluciones que comenzó en Inglaterra en 1688. Fue forzando poco a poco a los monarcas de Europa a entregar su poder a los gobiernos parlamentarios. En la edad contemporánea, estas etapas son las que se han
han estado establecidas cada una de ellas en lo que son los proyectos y lo que son las etapas de lo que es las diferentes etapas históricas. Tema: principales etapas históricas en el origen y desarrollo de la teoría sociológica. Revoluciones políticas. La larga serie de revoluciones políticas que desencadenadas por la Revolución Francesa de 1789 se produjeron a lo largo del siglo, constituyó el factor más inmediato de la aparición de la teorización sociológica. La influencia de estas revoluciones en muchas sociedades fue inmediata y fue inmensa, y de ellas se derivaron muchos cambios positivos. Sin embargo, lo que atrajo la atracción de muchos de los primeros teóricos no fueron las consecuencias positivas de esos cambios, sino sus efectos negativos. Es aquella que se presenta cuando nuevas circunstancias económicas y sociales han comenzado a transformar la sociedad. Las leyes e instituciones políticas tienden a frenar los cambios de las creencias que radica en que el conseguirse los cambios personales y estructuras políticas, las transformaciones económicas y sociales llegarán a un ritmo más acelerado y podrán desarrollarse por completo. Las revoluciones de 1830 y 1848 son buenos ejemplos de revoluciones políticas. Entre las características más importantes que posee es la pretensión de transferir riquezas o propiedades de un grupo social a otro. Generalmente, quienes impulsan estas revoluciones ya cuentan con el poder económico y lo que buscan es la abolición de restricciones en sus indicios de la Revolución Francesa. Era fundamental la política. Las revoluciones políticas se contraponen a las revoluciones sociales y alteran las relaciones de propiedad. Lo que comienza como revolución política puede derivar por poco tiempo en revolución social. La revolución es una alteración absoluta de las estructuras establecidas en un orden social y político para ser sustituidas por otras distintas. En las sustituciones del orden social sobre el cual se basa el anterior aparato político, se considera que las instituciones están comprometidas por completo y es posible reformarlas. Por lo tanto, la única solución es erradicarla en su totalidad y sustituirla por alguno nuevo. En las esencias de la revolución no está la violencia, pero generalmente acompaña variado de acuerdo a la fuerza y determinación relativa de los revolucionarios y grupos dominantes. Como sucesos de las revoluciones francesas, la rusa, la mexicana, la china o la cubana, la realidad política es la de un orden en movimiento, un llamado equilibrio de fuerzas cuando el orden no muestra capacidad para introducir los cambios que la tensión social exige. Se presentará el fenómeno de revolución. Estudios sobre las revoluciones suelen analizar los eventos en las historias del occidente desde una perspectiva psicológica, pero también más análisis incluyen eventos globales e incorporan puntos de vista de las ciencias sociales, incluyendo lo que es la sociología, que es la temática que estamos abordando. La revolución industrial
y renacimiento del capitalismo. Cuando hablamos de la revolución industrial y el renacimiento del capitalismo, en la configuración de la teoría sociológica tan importante fue la revolución política como la revolución industrial, que se produjo en muchas sociedades occidentales, principalmente durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. La revolución industrial no constituye un único conocimiento, sino muchos desarrollos interrelacionados que culminaron en la transformación del mundo occidental, que pasó de ser un sistema fundamentalmente agrícola a otro industrial. Cuando hablamos, eso también influye en lo que es cuanto a las figuras principales de la historia de la sociología, que se encuentran entre ellos Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim y George Simmel. También encontramos lo que es el nacimiento del socialismo. Cuando hablamos del nacimiento del socialismo, es una serie de cambios cuyo objetivo era solucionar los excesos del sistema industrial y del capitalismo. Pueden agruparse bajo el término socialismo. Aunque algunos sociólogos apoyaron el socialismo como la solución a los problemas industriales, la mayoría se manifestó personalmente e intelectualmente en contra de él. Por un lado, Karl Marx apoyaba activamente el derrocamiento del sistema capitalista y su sustitución por un sistema socialista. Temían al socialismo más que al capitalismo. Este temor jugó un papel mucho más importante en la configuración de las teorías sociológicas que el apoyo de Marx, la alternativa socialista. Como veremos, en muchos casos la teoría sociológica se desarrolla, de hecho, como una reacción contra la teoría socialista en general y en contra. De estas se destaca el imperio Inca. El movimiento socialista incluye un conjunto de filosofías políticas que se originaron en los movimientos revolucionarios, que son los problemas sociales asociados con el capitalismo a finales del siglo XIX, después del trabajo. El socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Cuando hablamos del socialismo, es una corriente filosófica, ¿verdad? Que incluye teorías políticas y los movimientos sociales. Con tales sistemas, la propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. Es un término socialista, un sistema de organización social y económica basado en las propiedades y administraciones colectivas, estatales de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva. Consiste en la vida social y económica orientada a la satisfacción de necesidades. No obstante, hay muchos tipos de socialismos y no existe una definición única de las que englobe a todas, siendo propiedades asociadas o sociales en el elemento común, compartido por sus diversas formas. De igual forma está lo que son sus objetivos, es sostener las incidencias de crisis racionalmente asociados a la acumulación de capital y del sistema de ganancias en base a la explotación laboral del capitalismo. La urbanización. En parte como resultado de la revolución industrial, una gran cantidad de personas del siglo XIX y XX fue desarraigada de su entorno rural
y trasladada a emplazamientos urbanos. Esta emigración masiva se debió en muy buena medida a los empleos que creó el sistema industrial en las zonas urbanas. Cuando hablamos de lo que son las distintas de la urbanización, nosotros nos enfocamos en lo que es prácticamente el cambio de vida de un campo rural a una zona más desarrollada, en busca de empleos, en busca de nuevas oportunidades, en busca de una vida mejor, una vida donde hay un espacio para poder ejercer un trabajo, para poder desarrollarse como persona, para poder salir adelante en diferentes ámbitos laborales. Cambios religiosos. Cuando hablamos de cambios religiosos, es los cambios sociales que se produjeron a raíz de las revoluciones políticas, la revolución industrial y la urbanización tuvieron un profundo efecto en la religiosidad. Muchos de los primeros recibieron una educación religiosa y se encontraban implicados activamente y en algunos casos profesionalmente en la religión. Lo que es esto era mejorar la vida de las personas. En algunos casos, como el de Comte, la sociología se convirtió en una religión. En otras teorías, la sociología es una inconfundible religión, pero esto se trata en lo que fue en los cambios religiosos que se vinieron dando a través de lo que fueron las revoluciones, en cada una de las revoluciones. Crecimiento de la ciencia. Cuando nos enfocamos y hablamos de crecimiento de la ciencia, es el curso del desarrollo de la teoría sociológica. Tuvo lugar un creciente interés por la ciencia, no solo en las universidades, sino también en la sociedad. En su conjunto, los productos tecnológicos de la ciencia integran todos los sectores de la vida y de la ciencia, que adquirió un fabuloso prestigio, ¿verdad? Porque si hablamos de lo que es la ciencia, es algo que va evolucionando a través de los años, se podría decir, a través de cada etapa de la vida, en diferentes, súper diferentes conocimientos en la vida social actual que vivimos, lo que es todo lo que estamos hablando del crecimiento de la ciencia, toda la evolución que ha venido dando, todo lo que engloba dentro de una sociedad, en una humanidad, el crecimiento de la ciencia es un producto de conocimientos nuevos que ha venido implementando todo lo que influye en lo que es una ciencia. En conclusión, en la historia del mundo, la humanidad siempre ha tenido que comunicarse por medio de símbolos, desde la prehistoria hasta nuestros días. Algunos de estos emblemas evolucionan por medio del significado que le da el hombre, símbolos que son tan simples como trazos, hasta dibujos, pinturas, fotografías y finalmente el cine. Son los medios de comunicación que nos ha tocado presenciar. Cada cultura ha ido matizando el significado de cada uno de ellos. Así, de esta forma, podemos decir que la subcultura gótica ha llegado a evolucionar y no perderse por las arenas del tiempo, permitiéndonos de esta forma conocer su influencia y al mundo que lo rodea. Bien, y la tarea: elabore un cuadro comparativo sobre principales etapas históricas en el origen y desarrollo de la teoría sociológica. En el cuadro comparativo aquí se encuentran lo que son los pasos para elaborar el cuadro comparativo. Lo que es la tarea la van a sacar de ayuda del video, también les puedes, lo que es el folleto, ahí se van a guiar por cada uno de los temas. De igual forma, ya para ir finalizando,
el contenido abordado en esta clase, quiero compartirles una frase que dice: si quiere triunfar, no se quede mirando la escalera, empiece a subir escalón por escalón hasta llegar arriba. Y recuerde, los queremos estudiando en casa. Cuídense, Dios les bendiga, hasta la próxima.